Este fanfic no es mío, es de MJH 1991. En la descripción les dejo el link de la historia. Un reinicio congelado. MJH 1991 capítulo 14. Capítulo 12. La muerte no es una opción. Texto del capítulo arco 2. Sombras del pasado. Capítulo 12. La muerte no es una opción. Emilia conjuró púas heladas ante Betelgeuse, deteniendo cualquier intento de escape que pudiera albergar. Con su mirada gélida fija en él, la asaltó la nauseabunda sensación de odiar a alguien a quien había amado. Al mirar al hombre enloquecido ante ella, los recuerdos que se dibujaron en sus ojos no eran recuerdos dulces de tiempos pasados, sino de Subaru destrozado ante ella. Por mucha rabia que la embargara, su corazón aún recordaba. Aún recordaba aquellos días apacibles mientras caminaban por el bosque, una familia en todo menos en el nombre. Recordaba el rubor en la mejilla de Fortuna cuando ella y Zeus se cruzaron miradas. Todo estaba casi enterrado en el mar de llamas que su rabia desató, igual que el bosque que la rodeaba. Ninja, Subaru interrumpió el gesto de Betelgeuse mientras saltaba junto a Emilia una vez más. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con cada pregunta, los dientes de Betelgeuse arrancaban con fuerza otro trozo de carne de sus manos, que se había metido en la boca. Una parodia sádica de un hombre cuerdo que se mordía las uñas por los nervios. No deberías poder ver. Imposible. Inconcebible. Impensable. Betelgeuse se arrancó la mano, completamente mordida, de la boca con tanta fuerza que Subaru se sorprendió de no arrancarse la lengua. La pulpa rojiza de sus dedos había quedado expuesta a la vista de todos. Que la venerada vasija tome esta prueba de su amor y la profane. La manche. La pisotee. La escupa. La viole. La degrade, la mancille, la manche. Imperdonable. Incorregible. Despreciable. Intolerable. Despreciable. Deplorable. Negar su amor siendo tan amado. Betelgeuse despotricó mientras sus manos mutiladas y empapadas de sangre arañaban su rostro con tanta fuerza que Emilia y Subaru se sorprendieron de que no se hubiera arrancado los ojos en su violenta automutilación. Geuse, a quien Emilia tanto había querido, ya no existía, o al menos a Emilia le había sido más fácil pensar así. Sin embargo, mientras sus ojos élficos la observaban a través de la niebla de ira, algo se hizo evidente. Al parecer, uno de sus malos rasgos lo había aprendido de Geuse hacía tantos años. Te estás castigando a ti mismo, ¿no? La voz de Emilia danzó en el viento apenas más que un susurro, por algo que ya ni siquiera puedes recordar. ¿Crees que soy tan perezoso como para olvidar incluso un poco del amor con el que ella tan gentilmente me bendijo? Ladró Betelgeuse con un chasquido de la boca tan violento que la sangre brotó de donde sus dientes habían perforado su labio superior. Incluso cuando los recuerdos comienzan a desvanecerse, el hecho de que alguien te amó nunca desaparece, dijo Emilia desde su propia experiencia, con una fuerza inusual en su voz, normalmente tan suave como el tintineo de campanillas de plata, pero ahora teñida con la agudeza gélida del filo de una espada fría. Su apego al bosque y a las estatuas que albergaba había sido impulsado por un persistente cariño por personas borradas de su memoria. Recuerdos preciados, arrancados con fuerza de ella, con el vacío que dejó atrás, devastando su alma. Esos años de felicidad, agonizantemente inconscientes para ella, se habían convertido en un motor que la impulsaba a seguir adelante mientras se consumía en la soledad. Como decía Pandora, había llenado los espacios en blanco a su antojo, sin nada, mientras expiaba un pecado imaginario. El pecado real no era menos pesado, pero se suavizaba con recuerdos agridulces. Por eso Emilia lo supo. Tu amor era real, pero no eras aquella a quien amabas. ¡Qué blasfemia! Ser tan negligente al negarle su amor que llena tanto este mundo. Gritó Betelgeuse mientras la fuerza de su exclamación le desgarraba los capilares de los ojos saltones, dejándolos inyectados en sangre. ¿De verdad puedes decirme que no sientes nada cuando escuchas el nombre Fortuna? Presionó a Emilia. Mientras Emilia lo miraba ferozmente, por un momento sus ojos se agudizaron. En ese momento se parecía a aquella a quien había venerado como su madre. ¿Cómo te atreves? No soy tan perezoso como para dejarme llevar por semejante engaño. Mano invisible.
Con los ojos temblorosos, con una locura más perturbada que de costumbre, Betelgeuse atacó sin rumbo. Esas manos sucias no le pondrán ni un dedo encima. Subaru extendió su mano. Un agujero recto para cada mano invisible se generó y consumió el apéndice sombrío antes de regurgitarlo hacia Betelgeuse desde atrás. «Aluma», exclamó Emilia, y una ola de escarcha volvió a congelar el permafrost. Ante su mano extendida, un carámbano del tamaño de un rascacielos se lanzó hacia Betelgeuse. Sus manos invisibles seguían agitándose hacia él, retorciéndose en el viento gélido, incapaces de ofrecer una defensa sólida. Con ojos desorbitados, Betelgeuse extendió ambos brazos y gritó: «Uldona». Con su magia, la tierra se elevó y lo envolvió en un capullo defensivo, mientras Betelgeuse se encogía preparándose para el impacto. El titánico iceberg se estrelló contra el escudo de tierra, y Betelgeuse y su barrera, lanzada a toda prisa, fueron lanzados a través del bosque, rebotando contra los árboles de una forma que a Subaru le recordó a una bola de pachinko. Y lo más importante, fue lanzado a las profundidades del bosque, donde no se encontraban cultistas de brujas. ¡Puck! Emilia se liberó repentinamente del drenaje de maná que le había impuesto su contrato temporal. Sacudiendo la cabeza, Emilia dejó de pensar en ello y se concentró en lo que debía hacer. Emilia y Subaru la persiguieron, decididos a terminar la pelea rápidamente. Emilia, especialmente, víctima de sus pecados, estaba justo frente a ella. Este era su bosque, sus amigos y su persona más preciada en juego. Emilia estaba decidida a no volver a perder a nadie. La esfera de tierra en la que Betelgeuse se había enterrado se hizo añicos al estrellarse contra el suelo por última vez con un crujido atronador. El cuerpo de Betelgeuse, casi encogido en posición fetal, salió despedido desde dentro y rodó por el paisaje nevado a lo largo de casi 100 metros. A Betelgeuse apenas le quedó tiempo para salir del aturdimiento tras su vuelo cuando Emilia estuvo frente a él, con la mano suavemente posada sobre su pecho. Antes de que Betelgeuse pudiera pronunciar palabra, quedó completamente envuelto en un bloque de hielo mágicamente fortificado. Detenerse en semejante medida a medias, se burló Betelgeuse, es realmente una actitud de pereza. Si no me matas, matarás a ese chico que tanto quieres con tus propias manos. Cada momento de vacilación es como si lo mataras. Un disparo invisible en el pecho, llevándose su corazón y esparciéndolo por el bosque. Mano invisible, un grito enloquecido resonó en el primero mientras los ojos de Betelgeuse miraban fijamente a la nada, sin prestar atención al mundo que lo rodeaba. Mientras la mano se precipitaba hacia un Subaru desprevenido, un reflejo involuntario consumió el cuerpo de Emilia. Su mente retrocedió al pasado, cuando la mano invisible de Geuse atravesó a Fortuna. Una espada de hielo surgió en la mano de Emilia y, con un frenético golpe, separó limpiamente la cabeza de Betelgeuse. Emilia no tuvo ni un instante para pensar, ni un instante para llorar, cuando Subaru se agarró la cabeza con agonía y comenzó a gritar. El alma de Subaru, que rara vez se separaba de él, fue aniquilada en un abrir y cerrar de ojos cuando miembros sombríos surgieron de su espalda y lo golpearon con saña. El maná azul se dispersó y se desvaneció suavemente contra la piel de Subaru mientras las lágrimas rodaban por su rostro. ¡Qué perezoso! El cuello de Subaru crujió violentamente al ladear la cabeza. Bajar la guardia, fuera, fuera, fuera. La voz de Subaru interrumpió el discurso del loco. Mientras Subaru forcejeaba contra el intruso desconocido, las manos sobrenaturales que se retorcían hacia Emilia se retiraron. «Subaru, ¿qué pasa?», gritó Emilia. «Aléjate de mí. Está dentro de mí», gritó Subaru con el rostro distorsionado, la manifestación de su lucha interna. «La prueba está en ja, no va a suceder». Subaru continuó discutiendo consigo mismo. «Emilia, necesito que me mates», el grito de Subaru resonó en vano en los oídos de Emilia. «No, no lo haré. Lo sacaremos». Emilia negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se negaba. «No puedo detenerlo», gritó Subaru mientras los brazos que había retirado con fuerza volvieron a salir. «Por favor, deténme antes de que te haga daño». Emilia avanzó lentamente, sin reparar en el peligro. Una mano invisible se abalanzó sobre ella, pero Emilia permaneció firme.
Y sin duda, la mano fue apartada antes de que las yemas de los dedos estuvieran a su alcance para rozarla. Avanzó, convencida de que Subaru no lo permitiría. «Por favor, antes de que sea demasiado tarde», gritó Subaru con voz ronca por la desesperación mientras redirigía frenéticamente los intentos del loco contra la vida de su mejor amigo. «Me arrebatan todo lo que me importa. Madre Fortuna, Geuse, todos en el bosque, incluso Puck. Sufrieron daño por mi culpa. No puedo, no lo haré. No voy a dejar que nadie te aleje de mí, y menos con mis propias manos. Tú y Clarissa son todo lo que me queda, y no voy a dejar que nadie te aleje de mí». Emilia colocó suavemente su mano sobre el pecho de Subaru, quien quedó envuelto en hielo desde el cuello hasta los pies. Al no tener que luchar contra el impulso de su cuerpo de moverse, Subaru pudo concentrarse en mantener bajo control las manos invisibles. «No importa, Emilia, lo arreglaremos la próxima vez. Por favor, no me hagas verlo hacerte daño», suplicó Subaru. «¿Qué importa? ¿Y tú, Rei?». En un ataque de furia desesperada, Emilia empezó a decir lo que no debía decir. Con el tiempo congelado, una mano dentro de Subaru y otra de otro lugar emergieron de las sombras, mientras dos presencias imponentes se hacían notar. A ambos lados de Subaru, un ser emergió de las sombras. Una adoptó la apariencia de una elfa de cabello plateado, desvanecida como un simple fantasma, y la otra permaneció envuelta en las sombras, pero de estatura aparentemente idéntica. Emilia reconoció a la mujer como Satella de su encuentro hacía casi un año, pero la visión de la otra la atrapó con un terror paralizante. Las manos sobrenaturales penetraron en Subaru y extrajeron un espíritu de su interior. El ser, aún envuelto en la oscuridad, apartó al espíritu con desprecio antes de volverse hacia Emilia. Incapaz de moverse, Emilia observó cómo el apéndice sombrío de la mujer, no, el de la bruja, se estrechaba sobre ella. La Satella que conocía apartó la mano con la suya y le dedicó una sonrisa triste. Mientras la oscuridad se desvanecía y Emilia y Subaru se fundían en el fluir del tiempo, Satella envolvió a Subaru en un tierno abrazo mientras su fantasma se desvanecía en su cuerpo. Vuelto, el rostro de Subaru se ensombreció por el cansancio. Emilia derritió frenéticamente el hielo en el que lo había encerrado. Cuando Subaru se desplomó sin huesos, se encontró atraído con fuerza hacia el cuerpo de Emilia mientras ella lo envolvía con sus brazos en un desesperado abrazo de oso. «Eres, idiota», gimió Emilia mientras su abrazo se apretaba aún más. «Jamás podría matarte. ¿Cómo puedes pedirme que haga eso?». Las lágrimas recién derramadas de Emilia humedecieron su hombro mientras ella acariciaba su cabeza contra él desde arriba. «Y se suponía que solo debía ver cómo usaba mi cuerpo para matarte. No podría soportarlo», gritó Subaru, frustrado. «Entonces, ¿cómo esperas que lo haga?». Emilia levantó la cabeza y lo miró fijamente, tan cerca que sus narices prácticamente se tocaban. «No importaría si muriera, y lo sabes». Subaru siguió adelante. «Me importa. Si sigues haciéndote daño por todos, no está bien, no te lo permitiré». Emilia replicó, casi gritando. «Mejor yo que tú. No importa lo que me pase, siempre y cuando todos». La diatriba de Subaru fue interrumpida por una brutal bofetada en la mejilla izquierda. «Mírame, Subaru. Yo también sufro cuando te lastiman. Eres igual, por eso intentabas con tanta desesperación evitar que Geuse tomara el control. Morir duele. Si seguimos dejándote morir, te perderé como perdí a Geuse». La voz de Emilia se suavizó mientras le suplicaba a Subaru. «Solo quiero protegerlos a todos. Todos mis espíritus fueron asesinados. Si no lo arreglo, bien podría haberlos matado yo mismo». Subaru se desplomó sollozando sobre el permafrost. Emilia no encontraba las palabras para expresarlo. Era un pensamiento que ella misma había tenido con demasiada frecuencia. Si no hubiera perdido el control, el bosque no se habría congelado. Si fuera Subaru, seguramente sabría las palabras adecuadas para aliviar las cosas. Pero no lo era, era Emilia, una chica estúpida y tonta que solo sabía cómo herir a todos a su alrededor. Nunca en su vida había deseado ser otra persona, alguien que no atrajera monstruos peligrosos y que supiera las palabras adecuadas para ayudar a la persona que más le importaba. Una columna de humo que se elevaba a lo lejos llamó la atención de la pareja.
A juzgar por la dirección y la distancia, lo más probable era que proveniera de la aldea con la que solían comerciar. No, sollozó Subaru. Incluso si corrieran a toda velocidad, tardarían al menos 1 hora en llegar. Demasiado tarde para hacer algo. Demasiado tarde para salvar a una sola persona. Mientras Emilia miraba con tristeza a lo lejos, un destello de luz iluminó sus ojos. Al volverse hacia Subaru, vio que éste había recogido un carámbano afilado de la pelea anterior y se lo había llevado a la garganta. Al ver el más mínimo movimiento de la mano de Subaru, Emilia saltó hacia él. Con reflejos asombrosos, Emilia apartó el brazo de su cuello y lo agarró por los brazos, arrastrándolo al suelo. Obligado a tumbarse de espaldas, Subaru levantó la vista y vio el rostro de Emilia contraído por el terror y la angustia. Al mirarla, la voluntad de resistir abandonó su cuerpo. Solo había querido proteger a Emilia y hacerla feliz. La idea de haber sido él quien la había lastimado así le revolvía el estómago. Lo siento, sollozó Subaru. Perdóname, suplicó Subaru. Y entonces se abrieron las compuertas y Subaru lloró, lloró y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y luego lloró aún más. Subaru había lastimado a Emilia, había dejado morir su espíritu, había dejado morir a la aldea y probablemente había dejado morir a Puck. Ni siquiera podía arreglarlo, porque morir lastimaría a Emilia. Regresar por medio de la muerte no era una opción para él. Así que Subaru rogó que cualquiera de las personas a las que había fallado lo perdonara. Emilia ayudó a Subaru a incorporarse y lo abrazó con ternura mientras lloraba. Sin saber qué decir, simplemente lo abrazó. En 1 hora, Subaru se desmayó llorando en su regazo. Después de tumbarlo con ternura en el suelo, solo le quedaba una cosa por hacer. Lentamente, muy lentamente, Emilia se acercó al cuerpo decapitado de Geuse. Arrodillándose junto a él, Emilia retiró con reverencia la horquilla que Fortuna le había dado. La colocó sobre el pecho de Geuse y retrocedió un paso vacilante. Señalando con la palma de la mano a Geuse, cantó: Goa. No había tiempo para un entierro, así que este sustituto de una pira funeraria tendría que serlo. Era la primera vez que Emilia usaba su magia para crear una llama. Adiós Geuse, los últimos vestigios de su pasado quedaron consumidos. Emilia ya no quería ser, o mejor dicho, ya no podía ser, la niña que recurría a su madre para resolver sus problemas mientras sus seres queridos salían lastimados. Sus lágrimas podían esperar. Emilia necesitaba poner a salvo a Subaru, rescatar a Clarissa de su escondite y averiguar qué le había pasado a Puck. En el fondo, una parte de Emilia se preguntaba si el hecho de no prestar atención a los aldeanos la convertía en una mala persona, pero Subaru le importaba más que todos los habitantes de la aldea. Desde luego, no tenía intención de ver a Subaru morir por ellos. Mientras Emilia cargaba a Subaru, solo el crujido de la nieve bajo sus pies le hacía compañía. Betelgeuse observó su propio funeral desde la distancia. Lamentablemente, su cuerpo recién adquirido era poco compatible y la prueba estaría fuera de su alcance por hoy. Encontrar dónde había perdido su evangelio era, de todos modos, una prioridad mayor. En verdad, Betelgeuse era perezoso, pero la había visto y eso le bastó para avanzar otros 100 años. Honestamente, odio mucho este capítulo. Tuve que escribirlo tantas veces y siempre salía mal. Recibí un gran ascenso en el trabajo, ahora soy desarrollador de bases de datos, y tuve algunos problemas de salud, gota y cálculos renales, que me mantuvieron distraído. Originalmente pretendía que este fuera el capítulo con nombre de Emilia y me centrara en ella confrontando su pasado y eligiendo quién quiere ser, pero los problemas de Subaru simplemente no se quitaban del camino. Lamento que el capítulo de regreso sea tan corto, pero no creo que nada más pertenezca a este capítulo. Sin embargo, un dato curioso es que la idea de que Emilia dejara la horquilla de pelo de Fortuna con el cuerpo de Geuse fue planeada desde el primer capítulo. Gran parte del concepto de la historia me vino a la mente hace años escuchando de Amy, No Malice Miser. Podrías pensar en esto como la canción principal de los primeros arcos si quieres. Pondría un enlace, pero sé que a FFN no le gusta y no estoy seguro de las condiciones de servicio de la AO3. Temáticamente, gran parte de esto trataba sobre Emilia y Subaru aceptando su pasado y escribiendo la siguiente página de su historia, o al menos esa era la intención,